El almirante Jake Morrison se encontraba en el puente de la nave insignia del Imperio Terrano, la TS Soberana, observando las estrellas a través de su enorme ventana de observación. La nave llevaba 3 días fuera de la Tierra, patrullando los confines del espacio humano. Todo parecía normal hasta que la capitana Lisa Brooks llegó corriendo desde su puesto. «Almirante, captamos una transmisión cifrada», dijo Lisa con voz tensa por la preocupación. «Proviene del espacio profundo, más allá de nuestro territorio». Jake se giró para mirarla. «¿Puede decodificarlo?» «Estamos trabajando en ello, señor». Los dedos de Lisa volaron sobre su panel de control. «El cifrado es avanzado, pero nuestras computadoras lo están descifrando». Los minutos pasaron en silencio. La tripulación del puente observó cómo aparecían líneas de texto alienígena en la pantalla principal, traduciéndose lentamente al inglés. Jake sintió un nudo en el estómago al leer las palabras. El mensaje era del Consejo Galáctico, un grupo de 12 especies alienígenas que habían gobernado el espacio conocido durante miles de años. Jake había oído historias sobre ellos de los pocos humanos que habían hecho contacto con otros mundos. Eran poderosos, antiguos y creían ser dueños de la galaxia. «Léalo en voz alta». El capitán Jake ordenó. Lisa se aclaró la garganta ante la especie humana del sistema Saúl. Se han expandido más allá de su mundo natal sin el permiso del Consejo Galáctico. Esto no puede continuar. Tienen 30 días estándar para abandonar todas las colonias más allá de Saúl. También deben someterse a la supervisión del Consejo de su sistema natal. El incumplimiento resultará en medidas severas. El Consejo ha hablado. El puente se quedó en silencio. Jake miró el mensaje sintiendo la ira crecer en su pecho. Estos alienígenas pensaron que podían ordenar la humanidad alrededor como mascotas. Nunca se habían molestado en hablar con los humanos antes, nunca ofrecieron amistad ni comercio. Ahora querían enjaular a la humanidad en su sistema natal. «Envía este mensaje a la Tierra inmediatamente». Jake le dijo a Lisa: «Asegúrate de que el presidente Clark lo reciba primero». El presidente de la Tierra, Daniel Clark, se sentó en la sala de situación de la Casa Blanca con sus principales asesores. El mensaje alienígena brilló en la pantalla de la pared frente a ellos. La secretaria de Defensa, Karen Walsh, caminaba de un lado a otro con la cara roja de ira. «Esto es inaceptable», dijo Karen. «Hemos pasado 50 años construyendo colonias ayudando a millones de personas a encontrar nuevos hogares. Ahora estos extraterrestres quieren que abandonemos todo». El ministro de Relaciones Exteriores, Tony Martínez, negó con la cabeza. «Necesitamos pensar con cuidado. No sabemos qué tan poderosos son. Tal vez deberíamos intentar negociar». «Negociar». Karen dejó de caminar. «No pidieron conversaciones. Nos dieron un ultimátum. Eso no es diplomacia». El presidente Clark se frotó las sienes. Había estado en el cargo durante 6 años y nunca se había enfrentado a algo como esto. La humanidad había explorado docenas de sistemas estelares, construido colonias prósperas y conocido a otras especies en el camino. La mayoría los extraterrestres habían sido amistosos o al menos neutrales. Pero el Consejo Galáctico era diferente. «¿Qué sabemos de su fuerza militar?», preguntó Clark. Karen sacó archivos en su tableta. «Inteligencia estima que tienen miles de naves. Su tecnología es avanzada, pero no estamos seguros de cuán avanzada. Hemos estado desarrollando nuestras propias defensas durante años. Por si acaso». Tony se inclinó hacia adelante. «Señor presidente, podríamos perderlo todo si luchamos contra ellos. Nuestras colonias, nuestra gente, tal vez incluso la Tierra misma». Clark se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo podía ver las luces de Washington extendiéndose en todas direcciones. Más allá había 4.000 millones de humanos viviendo sus vidas, trabajando, criando familias y soñando con el futuro. En el espacio, otros 1.000 millones de humanos vivían en colonias entre las estrellas. «Quieren que renunciemos a nuestra libertad», dijo Clark en voz baja, «para vivir en una jaula que han construido para nosotros. ¿Es eso lo que queremos para la humanidad?» «No, señor», dijo Karen con firmeza. «No hemos venido hasta aquí para rendirnos ahora». Clark se volvió hacia sus asesores. «Entonces nos preparamos para lo peor y esperamos lo mejor. Activar proyecto desafío». Los ojos de Tony se abrieron de par en par. «Señor, ¿está seguro? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». «Ellos tomaron la decisión por nosotros cuando enviaron ese mensaje», respondió Clark.
A través del espacio humano, la noticia se extendió rápidamente sobre el nuevo gobernador de Texas. Ben Parker leyó el mensaje a su consejo de colonia. El mundo agrícola tenía 3 millones de personas que habían trabajado durante décadas para construir su nuevo hogar. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó la miembro del consejo Lucy Adams. Ben parecía cansado. Significa que podríamos tener que luchar por nuestro derecho a existir aquí. Conversaciones similares ocurrieron en docenas de mundos. En la estación Kepler, la directora Amy Foster observó cómo las naves alienígenas comenzaban a salir del puerto espacial. Las pocas especies del Consejo que habían comerciado con la humanidad huían temerosas de lo que se avecinaba. ¿Por qué huyen?, preguntó el jefe de estación Mike Roberts. Amy vio otra nave alienígena saltar al hiperespacio porque saben algo que nosotros no sabemos, o tal vez saben algo que nosotros sí sabemos. De vuelta en el Sabrin, el almirante Morrison recibió nuevas órdenes de la Tierra. Su nave y toda la flota exterior debían regresar a casa inmediatamente. Mientras se preparaban para el salto al hiperespacio, Hake reunió a sus oficiales superiores. Todos han visto el mensaje alienígena que comenzó. La Tierra ha rechazado sus demandas. Vamos a casa a prepararnos. Para la guerra, el comandante Steve Rollers, capitán del destructor Tis Liberty, habló. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? El almirante Hake miró a cada oficial. Eran buenas personas, hombres y mujeres valientes que habían jurado proteger a la humanidad. Merecían la verdad. No sé, dijo. Pero sé que no nos rendiremos. La humanidad nunca se ha rendido en una lucha cuando la libertad estaba en juego. No empezaremos ahora. Las naves saltaron al hiperespacio, llevándolos hacia la Tierra y un futuro incierto. Tras ellas, las estaciones de monitoreo automatizadas detectaron la aproximación de naves exploradoras alienígenas. La cuenta regresiva de 30 días había comenzado. En la Tierra, el presidente Clark se preparó para dirigirse al mundo. En su discurso, rechazaría el ultimátum alienígena y declararía la independencia de la humanidad. Pero primero envió un mensaje codificado a los comandantes militares en todo el espacio humano. Comenzar la fase 1 del proyecto Desafío. Activar todas las instalaciones ocultas. Prepararse para operaciones de combate inmediatas en bases secretas en todo el territorio humano. Las armas se conectaron y los escudos se activaron. La humanidad se había estado preparando para este día más tiempo del que nadie imaginaba. Los alienígenas creían que estaban tratando con una especie primitiva que se rendiría fácilmente. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. 3 días después de que pasara el plazo de 30 días, el Consejo Galáctico hizo su movimiento. El almirante de flota Zepr comandaba 500 naves de guerra mientras abandonaban el hiperespacio en el límite del territorio humano. La enorme flota alienígena se extendía por el espacio como una nube de tormenta metálica. Sus armas estaban cargadas y listas. Zephyr estaba de pie en el puente de su nave insignia, el Dominio Eterno. Su piel escamosa brillaba bajo las luces del puente mientras estudiaba la pantalla táctica. El objetivo era Haven, un pequeño mundo agrícola con solo 3 millones de colonos humanos. Los informes de inteligencia decían que estaba defendido por un puñado de naves humanas primitivas. Esto será rápido, le dijo Zepr a su tripulación del puente. Los humanos son una especie joven. No tienen experiencia militar real. Destruimos sus defensas, desembarcamos tropas y los colonos se rendirán. Su oficial táctico asintió. Los humanos solo tienen 5 naves que protegen el planeta. Almirante. Nuestros sensores muestran armas y escudos básicos. Nada que pueda amenazarnos. Zepr sonrió mostrando dientes afilados. Excelente. Señal. Flota. Atacamos la información. Que sea impresionante para que se corra la voz a otros mundos humanos. En Haven, comandante. Steve Rollers estaba de pie en el puente del Tis Liberty observando cómo se acercaba la flota alienígena. Su pequeño grupo de patrulla consistía en 5 destructores, diminutos comparados con la enorme armada del Consejo. Pero Steve no estaba preocupado. Tenía nuevas órdenes de la Tierra y nuevas armas de las que sus enemigos no sabían nada. Señor, nos están llamando, informó el oficial de comunicaciones Pete Wilson. Comuníquelos, dijo Steve. La imagen del almirante Zepr apareció en la pantalla principal. El alienígena parecía una mezcla entre un lagarto y un hombre con ojos dorados que ardían de arrogancia. Comandante humano, comenzó Zepr. Soy el almirante de flota Zephyr del Consejo Galáctico. Se rendirán inmediatamente y prepararán su mundo para la ocupación. Resistan y los destruiremos.
Esteve miró al alienígena con calma. Soy el comandante Esteve Rollers del Imperio Terrano. Haven está bajo nuestra protección. Den la vuelta y váyanse o los enviaremos a casa en pedazos. Zep rió con una risa áspera. 5 pequeñas naves contra mi flota. Debes estar loco. Quizás, respondió Esteve. Pero seguimos sin movernos. La transmisión terminó. Zep se giró hacia su oficial de armas. Destruye las naves humanas. Hazlo rápido. En la Tierra, el general Matt Cooper observaba la batalla desde el comando del espacio profundo. La enorme instalación subterránea bullía de actividad, mientras los oficiales monitoreaban la situación en Haven. Cooper era un veterano de muchos conflictos, pero esto era diferente. Esta era la primera prueba real de la humanidad contra una civilización alienígena avanzada. ¿Están listas nuestras naves?, preguntó Cooper a su ayudante, la jefa de inteligencia, Ellen Davis. Sí, señor, respondió Ellen. El comandante Rollers tiene plena autorización para usar los nuevos sistemas. Los alienígenas están a punto de recibir una sorpresa muy desagradable. En Haven, la flota del Consejo se puso en formación de ataque. 500 naves se organizaron en filas perfectas. Sus armas apuntaban al pequeño grupo de patrulla humana. Parecía un martillo gigante a punto de aplastar 5 clavos diminutos. Todas las naves, esta es Liberty, transmitió Esteve a su escuadrón. Recuerden su entrenamiento. Confíen en su equipo. Muéstrenles lo que los humanos pueden hacer. Las naves del Consejo dispararon primero. Miles de rayos de energía atravesaron el espacio hacia las naves humanas. Los rayos deberían haber destruido a los destructores al instante. En cambio, sucedió algo imposible. Las naves humanas parpadearon y desaparecieron. Las armas del Consejo atravesaron el espacio vacío sin alcanzar nada. Un segundo después, las naves humanas reaparecieron detrás de la formación alienígena, disparando sus propias armas. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Zepr. Su oficial táctico miró sus pantallas confundido. Señor, las naves humanas desaparecieron. Nuestros sensores las perdieron por completo. Eso es imposible. Nada puede esconderse de nuestros sensores. Las armas humanas también eran diferentes. En lugar de simples rayos de energía, dispararon extraños proyectiles que parecían para aprender mientras volaban. Cuando las naves del Consejo intentaron derribarlos, los proyectiles se adaptaron, cambiando de rumbo y velocidad para evitar el fuego defensivo. La primera oleada de ataques humanos paralizó 12 naves del Consejo. Los alienígenas observaron conmocionados cómo sus escudos avanzados fallaban contra armas que no entendían. Zepr ordenó que devolvieran el fuego. Todas las naves apuntaran a los humanos. Pero las naves humanas habían desaparecido de nuevo. Esta vez aparecieron dispersos por la formación del Consejo, disparando desde múltiples direcciones. Los alienígenas se encontraron disparando a enemigos que aparecían y desaparecían como fantasmas. El comandante Rollers sonrió mientras el nuevo motor de cambio de fase de su nave se recargaba. La tecnología se basaba en teorías que los científicos humanos habían desarrollado en secreto durante los últimos 20 años. Permitía que las naves existieran brevemente en una dimensión diferente, invisible a los sensores y armas normales. Libertad a todas las naves, transmitió. Ejecuten la maniobra 7. Lévenlas al campo de asteroides. Las naves humanas comenzaron una retirada combativa, liderando la confundida flota del Consejo hacia un cinturón de asteroides cercano. Los alienígenas lo siguieron furiosos y desesperados por destruir a sus escurridizos enemigos. Lo que el Consejo no sabía era que los asteroides no estaban vacíos. Ocultos dentro de las rocas más grandes había plataformas de defensa humana, sistemas de armas camuflados en equipos de minería. Cuando la flota alienígena entró en el campo, las plataformas se activaron. De repente, las naves del Consejo fueron atacadas desde todas direcciones. Los asteroides parecieron cobrar vida, disparando armas avanzadas a los sorprendidos alienígenas. Rayos de energía y misiles guiados brotaron de las rocas que los alienígenas creían inofensivas. Es una trampa, se dio cuenta Zepr. Pero demasiado tarde. 30 naves más del Consejo explotaron o se desintegraron en el espacio. Sus tripulaciones murieron o fueron capturadas. Las naves alienígenas restantes intentaron retirarse, pero los destructores humanos les cortaron las rutas de escape. La flota del Consejo se encontró atrapada en un laberinto de asteroides armados con 5 naves humanas que podían desaparecer y reaparecer a voluntad. El director de operaciones estratégicas, Rick Turner,
observó la batalla desde la Tierra, asombrado por los resultados. Señor, estamos obteniendo información en tiempo real. Datos del enfrentamiento. Los nuevos sistemas funcionan a la perfección. El general Cooper asintió. ¿Cuántas naves alienígenas hemos destruido? 43 bajas confirmadas, señor. No hemos perdido ninguna nave y hemos sufrido daños mínimos. La batalla en Haven continuó durante 2 horas más. Cuando terminó, el Consejo había perdido 80 naves y tripulaciones. Los supervivientes se alejaron cojeando, derrotados. Sus informes eran apenas creíbles para sus comandantes. El almirante Zephyr se sentó en su silla de mando dañada, mirando la pantalla táctica. Su poderosa flota había sido derrotada por 5 naves humanas usando tecnología que el Consejo nunca había visto. Envía un mensaje a Nexus Prime, le dijo a su oficial de comunicaciones. Dígales que necesitamos refuerzos. Diles que todo lo que sabíamos sobre los humanos era incorrecto. En Haven, el comandante Rollers observó cómo las naves alienígenas se retiraban. Sus propias naves habían sufrido algunos daños, pero nada grave. Más importante aún, habían capturado varias naves alienígenas y sus tripulaciones. Bien hecho, gente. Steve Transmitió a su escuadrón, pero esto es solo el comienzo. Prepárense para la segunda ronda. En la Tierra, el presidente Clark recibió los informes de batalla con satisfacción. La primera prueba de las armas secretas de la humanidad había sido exitosa, pero sabía que el Consejo regresaría con más naves y una mejor preparación. El general Cooper, dijo por la línea segura, autorizó la fase 2. Es hora de enfrentarlos. 2 semanas después del desastre en Haven, el Consejo Galáctico lanzó su segundo ataque. Esta vez vinieron preparados con 800 naves de guerra lideradas por el mismísimo almirante Zephyr. El objetivo era Meridian, un sistema fronterizo que marcaba el límite del espacio humano. El almirante Hake Morrison los esperaba con 200 naves humanas. La flota terrestre parecía pequeña en comparación con la enorme armada del Consejo. Pero a Hake no le preocupaba que la Tierra le hubiera dado permiso para usar las armas más avanzadas de la humanidad. Los alienígenas estaban a punto de aprender que los números no lo eran todo. Almirante, la flota del Consejo está abandonando el hiperespacio. Informó la capitán Lisa Brooks desde su puesto en los TIS. 800 naves soberanas. Jake confirmó. Estudió la pantalla táctica. Las naves alienígenas formaban una enorme pared de metal y energía que se extendía por el espacio como un ejército de gigantes, pero él había visto los informes de Haven. Estos gigantes podían sangrar. Todas las naves, este es el almirante. Morrison transmitió a su flota. Hoy le mostramos a la galaxia lo que sucede. Cuando alguien amenaza la libertad humana. Hagan que cada disparo cuente. En la nave insignia del Consejo, el almirante Zephyr miró a la flota humana con ojos fríos. Después de la humillación en Haven, había exigido mejores naves y más armas. Su flota llevaba la tecnología más avanzada que poseía él. Consejo. Lo superaban en número 42-1. Su oficial táctico informó, señor. Deberían rendirse. Zephyr negó con la cabeza. Los humanos no se rinden. Aprendimos. Eso en Haven, pero esta vez estamos listos para sus trucos. La batalla comenzó con la flota del Consejo avanzando en perfecta formación. Su plan era simple, usar una potencia de fuego abrumadora para destruir las naves humanas. Antes de que pudieran usar su extraña tecnología de desaparición, Hake tenía un plan diferente. Mientras las naves alienígenas se acercaban, dio la orden que lo cambió todo. Todas las naves activan escudos cuánticos. Prepárense para demostrar el ingenio humano. Las naves humanas de repente brillaron con energía cuando sus nuevos escudos se activaron. Estas no eran pantallas defensivas ordinarias. Eran barreras cuánticas que podían absorber ataques de energía y redirigirlos hacia los enemigos. El Consejo abrió fuego primero. Miles de rayos de energía impactaron la flota humana. Suficiente potencia de fuego para destruir planetas enteros. Pero en lugar de destruir las naves humanas, los rayos fueron absorbidos por los escudos cuánticos y dispararon contra los alienígenas. Zephyr observó con horror cómo sus propias armas se volvían contra su flota. 30 naves del Consejo explotaron por su propio fuego reflejado. La formación alienígena vaciló mientras los capitanes intentaban comprender qué había sucedido. Señor, nuestras armas son inútiles, informó el oficial táctico. Sus escudos están volviendo nuestros ataques contra nosotros.
Pero Jake no había terminado. Ordenó lanzar cazas. Muéstrales lo que los pilotos humanos pueden hacer. La teniente coronel Kate Williams lideró la primera ala de cazas desde el portaaviones de ataque Tess Valkyrie. Su escuadrón consistía en 20 pequeños cazas equipados con tecnología de cambio de fase. Las diminutas naves podían desaparecer y reaparecer en cualquier lugar de la zona de batalla. Muy bien, gente. Kate Transmitió a sus pilotos, recuerden su entrenamiento. Hoy no solo luchamos por nosotros mismos. Luchamos por cada humano que quiere vivir libre. El líder de escuadrón, Paul Adams, siguió al caza de Kate mientras se lanzaban hacia la flota alienígena. Las naves del Consejo eran enormes comparadas con los cazas humanos, como acorazados luchando contra mosquitos. Pero estos mosquitos tenían una picadura mortal. Los cazas humanos entraban y salían de la realidad, apareciendo dentro de la formación del Consejo para disparar a corta distancia y luego desapareciendo antes de que los alienígenas pudieran responder. Las naves del Consejo intentaron rastrearlos, pero sus sensores no pudieron fijar objetivos que existían en múltiples dimensiones. «Esto es imposible», murmuró Zephyr mientras veía cómo su flota era destrozada por enemigos a los que no podía alcanzar. Fue entonces cuando la doctora Lisa Gray hizo su gran avance. La directora científica a bordo del Soberano había estado estudiando tecnología capturada del Consejo durante semanas. Ahora había encontrado algo importante. «Almirante», llamó desde su estación. «Encontré una debilidad en la red de su flota. Todas sus naves están conectadas a través de un sistema de comando central. Si podemos saquear». Jake lo entendió de inmediato. «Hazlo. Usa su propia tecnología en su contra». El Dr. Gray trabajó con el especialista en guerra cibernética Carl Johnson para crear un virus informático diseñado específicamente para los sistemas del Consejo. El virus no se parecía a nada que los alienígenas hubieran visto jamás. Aprendió y se adaptó a medida que se propagaba por su red. Subiendo ahora. Carl informó que el virus está en su sistema. En minutos, el caos estalló en toda la flota del Consejo. Las computadoras de las naves comenzaron a volverse contra sus tripulaciones. Los sistemas de armas dispararon aleatoriamente. Las computadoras de navegación hicieron que las naves giraran fuera de control. La tecnología avanzada de los alienígenas se convirtió en su peor enemigo. «Señor, estamos perdiendo el control de nuestras naves», informó el oficial táctico de Zephyr en pánico. «Las computadoras se están volviendo locas». La mitad de la flota del Consejo estaba ahora indefensa. Sus naves a la deriva o luchando entre sí. La otra mitad intentó retirarse, pero Jake no los dejaba escapar. «Todas las naves avanzan», ordenó. «Capturad tantas como sea posible. Necesitamos su tecnología y sus tripulaciones». La flota humana avanzó como un grupo de cazadores rodeando a sus presas heridas. Nave tras nave se rindieron en lugar de enfrentarse a la destrucción. La poderosa armada del Consejo se estaba desmoronando. Almirante Zephyr se dio cuenta de que su flota estaba condenada. La mitad de sus naves fueron capturadas o destruidas y el resto apenas funcionaban. Los humanos habían usado las propias ventajas del Consejo en su contra. «Envíen una señal de socorro a Nexus Prime», ordenó. «Díganles que necesitamos refuerzos inmediatos. Díganles que los humanos son más peligrosos de lo que jamás imaginamos». Al terminar la batalla, Jake examinó los resultados. La flota humana había capturado 200 naves del Consejo con pérdidas mínimas. Más importante aún, ahora tenían cientos de prisioneros alienígenas y acceso a tecnología avanzada del Consejo. El señor Capitán Brooks informó: «Estamos recibiendo señales de rendición de las naves restantes del Consejo». Jake asintió. «Acepten su rendición. Traten bien a los prisioneros. No somos bárbaros como creen». En Nexus Prime, el liderazgo del Consejo recibió los informes de Zephyr con creciente temor. 2 flotas masivas habían sido derrotadas por humanos usando tecnología imposible. Los representantes de las especies comenzaron a discutir entre ellos. Algunos exigían más ataques, otros sugerían negociaciones de paz. El presidente del Consejo Prime, Maltin, llamó al orden. «Los humanos son claramente más avanzados de lo que creíamos, pero no podemos mostrar debilidad. Las especies más jóvenes nos están observando, pero era demasiado tarde». La noticia de las derrotas del Consejo se extendía por toda la galaxia. Por primera vez en miles de años, el Consejo parecía vulnerable. Las especies comenzaron a preguntarse si valía la pena preservar el antiguo orden. En la Tierra,
El presidente Clark recibió los informes de batalla con satisfacción. Dos importantes victorias habían demostrado que la humanidad podía enfrentarse a la alianza más poderosa de la galaxia. Pero sabía que la verdadera guerra apenas comenzaba. El general Cooper dijo: «Prepárense para la fase 3. Es hora de llevar la lucha a sus mundos de origen». 2 semanas después de la victoria en Meridian, la humanidad lanzó su contraataque. 6 flotas humanas aparecieron al mismo tiempo en 6 mundos diferentes del Consejo. El asalto coordinado fue planeado por el general Allen Brooks, del Comando Estratégico de la Tierra. Cada flota usaba diferentes tecnologías avanzadas para mantener al Consejo adivinando sobre Corit Prime, un importante mundo industrial. El comodoro Jack Davis comandaba 50 naves humanas equipadas con armas gravitacionales. Estos nuevos dispositivos podían doblar el espacio mismo, creando fuerzas que ningún escudo podía detener. La flota de defensa del Consejo local tenía 200 naves, pero nunca se habían enfrentado a armas que pudieran distorsionar la realidad. El Comodoro, la flota del Consejo se está moviendo para interceptar. Informó que su oficial táctico a bordo del TS Thunder, Jack, estudió la formación enemiga. Las naves alienígenas se movían. Sus precisos patrones habituales seguían planes de batalla de miles de años de antigüedad. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Todas las naves cargaron contra disruptores gravitacionales. Jack ordenó: «Apunten primero a su nave insignia. Mostrémosles lo que la ciencia humana puede hacer». Las naves humanas dispararon rayos de espacio-tiempo retorcido contra la flota del Consejo. Cuando las ondas gravitacionales impactaron la nave insignia alienígena, la enorme nave comenzó a estirarse y doblarse como goma. Su casco se agrietó bajo fuerzas imposibles a medida que la gravedad se descontrolaba dentro de la nave. El comandante del Consejo observó aterrorizado cómo su nave se desgarraba. «¿Qué clase de armas son estas?», gritó. En minutos, una docena de naves del Consejo fueron destruidas o inutilizadas por fuerzas que no podían comprender. Las naves alienígenas restantes intentaron retirarse, pero Jack tenía más sorpresas preparadas. «Desplieguen minas de gravedad», ordenó. Las naves humanas liberaron pequeños dispositivos que flotaron por el espacio como burbujas inofensivas. Pero cuando las naves del Consejo se acercaron, las minas crearon bolsas de gravedad aplastante que aplastaron las naves alienígenas como latas. El comandante de defensa del Consejo se dio cuenta de que su flota estaba condenada. En lugar de ver morir a más naves, emitió un mensaje de rendición. «Comandante humano, nos rendimos». «Por favor, detengan el ataque. No podemos luchar contra armas que rompen las leyes de la física». Jack aceptó la rendición, pero dejó claras sus demandas. Corit Prime cesará toda producción militar. Su mundo pagará una compensación por el ataque no provocado al espacio humano. Rechacen la propuesta y demostrarán lo que nuestras armas pueden hacerles a los planetas. En Alter 7, un mundo de investigación del Consejo. La capitana Sandra Michie lideró un tipo de ataque diferente. Su flota no llevaba armas gravitacionales. En cambio, sus naves estaban llenas de marines humanos equipados con armaduras servomotoras y armas avanzadas. El Consejo pensó que Alter 7 estaba a salvo detrás de sus satélites defensivos y escudos planetarios. Descubrieron lo contrario cuando aparecieron naves humanas justo al lado de sus estaciones de investigación, habiendo usado tecnología de cambio de fase para eludir todas las defensas. «Todos los marines, este es el capitán Michie». Ella transmitió mientras la nave de desembarco despegaba de sus naves. «Recuerden que queremos sus laboratorios intactos. Estos alienígenas han estado acumulando tecnología durante siglos. Es hora de compartirla con la galaxia». El sargento Mike Roberts lideró al primer equipo de asalto a una instalación de investigación del Consejo. Su armadura servomotora lo hizo más rápido y fuerte que cualquier soldado alienígena. Su rifle cuántico podía atravesar cualquier material que el Consejo hubiera inventado. Las fuerzas de seguridad alienígenas intentaron detener a los marines humanos, pero se vieron superados en todos los sentidos. Los soldados humanos se movían como un rayo, sus armaduras desviaban las armas del Consejo, mientras que sus propios disparos nunca fallaban. «Señor, hemos asegurado el laboratorio principal». Roberts informó al capitán Michie. «Necesitas ver esto». Lo que los humanos encontraron los impactó. El Consejo había estado sentado sobre avances tecnológicos que podrían haber ayudado a toda la galaxia. Curas médicas, sistemas de energía, métodos de transporte, todo bajo llave para mantener el poder del Consejo. La DRA. Lisa Gray, quien había viajado al Altar 7 para examinar la tecnología capturada,
se sorprendió por lo que encontró. Capitán, han tenido la cura para enfermedades genéticas durante más de 1000 años. Han estado dejando morir a la gente para mantener el control. Se estaban haciendo descubrimientos similares en otros mundos del Consejo. Los alienígenas no solo habían estado oprimiendo a las especies más jóvenes, sino que habían estado frenando el avance de la civilización galáctica. El impacto psicológico de estas revelaciones se extendió más rápido que las flotas humanas. Las especies del Consejo que habían servido a la Alianza durante generaciones comenzaron a cuestionar todo lo que habían creído. Si el Consejo estaba dispuesto a ocultar tecnología que salva vidas, ¿qué más habían estado mintiendo sobre el mundo comercial de la estación Nexar? El administrador del Consejo, Bortak, recibió informes de los 6 ataques humanos. Cada flota defensora. Habían sido derrotados, todos los mundos se habían rendido o habían sido capturados. Los humanos usaban tecnologías que parecían imposibles. ¿Cómo están haciendo esto? Borak preguntó a su ayudante, ¿de dónde sacaron armas tan avanzadas? Su ayudante, un joven miembro de una especie que se había unido al Consejo recientemente, parecía pensativo. Señor, tal vez la verdadera pregunta es ¿por qué no desarrollamos estas tecnologías nosotros mismos? Hemos tenido miles de años. Esa pregunta se estaba haciendo en todo el espacio del Consejo. Las especies que habían sido aliados leales comenzaron a preguntarse si el liderazgo del Consejo era realmente tan sabio como afirmaban. Se iniciaron comunicaciones secretas entre diplomáticos humanos y posibles desertores del Consejo. En Nexus Prime, la capital del Consejo, el pánico llenó las cámaras del gobierno. El portavoz de Prime, Malan, convocó sesiones de emergencia, pero los representantes solo pudieron discutir entre ellos. Algunos querían negociar con la humanidad. Otros exigieron una guerra total. Algunos comenzaron a planear silenciosamente cambiar de bando. Los humanos están destruyendo todo lo que hemos construido. Mousin declaró a la asamblea. Amenazaron el orden que ha mantenido estable la galaxia durante milenios. Pero el joven miembro del Consejo, Zenith, de la República Aldoriana, se levantó para desafiarlo. ¿Qué estabilidad hemos mantenido a especies enteras como sirvientes? Hemos ocultado tecnología que podría haber salvado miles de millones de vidas. Tal vez sea hora de... La cámara estalló en discusiones. Mientras la antigua alianza comenzaba a resquebrajarse. Especies que nunca se habían atrevido a cuestionar al Consejo ahora hablaban abiertamente. Sobre sus quejas. El presidente Clark observaba estos acontecimientos desde la Tierra con satisfacción. Las victorias militares eran importantes, pero el colapso político del Consejo fue aún mejor. La humanidad no quería gobernar la galaxia. Por miedo. Querían predicar con el ejemplo. El general Brooks Clark dijo durante su sesión informativa diaria cuántas especies del Consejo han solicitado negociaciones secretas. 17 hasta ahora. El señor presidente Brooks respondió, más envían mensajes no oficiales cada día. La autoridad del Consejo se está desmoronando. Clark asintió. Bien. Asegúrense de que nuestros diplomáticos los traten con justicia. Queremos aliados, no enemigos conquistados. Mientras las flotas humanas continuaban su avance, el Consejo Galáctico se encontró enfrentando una crisis que nunca había imaginado. Durante miles de años habían sido los amos indiscutibles del espacio conocido. Ahora, una especie que habían descartado como primitiva les estaba mostrando cómo era el verdadero avance. La era del dominio del Consejo estaba terminando. La pregunta ahora era que lo reemplazaría 6 meses después del primer ultimátum del Consejo. El almirante Hake Morrison lideró las flotas humanas combinadas hacia Nexus Prime. El antiguo mundo capital del Consejo Galáctico era el último bastión del antiguo orden a su alrededor. Las especies leales restantes al Consejo habían reunido su flota final de más de 1000 naves. La batalla del juicio final estaba a punto de comenzar. El almirante detectó formaciones enemigas masivas alrededor de Nexus Prime, informó la capitana Lisa Brooks desde su puesto a bordo del soberano de pruebas. Han retirado naves de todo su territorio. Hake estudió la pantalla táctica. El Consejo, en efecto, había reunido todo lo que les quedaba, pero 6 meses de guerra habían enseñado a la humanidad mucho sobre sus enemigos. Los alienígenas eran predecibles, atados por antiguas tradiciones que los hacían fáciles de superar. A todos los comandantes de flota, este es Morrison, transmitió a las 200 naves humanas bajo su mando. Hoy terminamos esta guerra. Pero recuerden que estamos aquí para liberar la galaxia, no para destruirla.
Mínimas bajas cuando sea posible. En Nexus Prime, el orador principal, Maltan se encontraba en la Cámara del Consejo dirigiéndose a los representantes de las pocas especies aún leales a la antigua alianza. Muchos asientos estaban vacíos. Más de la mitad de las especies del Consejo ya habían negociado tratados de paz separados con la humanidad. Hoy hacemos nuestra última defensa. Melvin declaró, si caemos, miles de años de orden galáctico morirán con nosotros. Pero mientras hablaba, más especies abandonaban la causa. La joven República Aldoriana se había unido oficialmente a la humanidad esa misma mañana. Otras retiraban silenciosamente sus flotas, reacias a morir por un sistema que las había oprimido durante siglos. En el espacio sobre el planeta, la flota humana se desplegó en una formación que el Consejo nunca había visto antes. En lugar de las líneas rígidas, los alienígenas preferían las naves humanas que se movían como seres vivos, fluyendo y adaptándose a los movimientos del enemigo. Hake había aprendido de cada batalla anterior. Sus naves portaban la tecnología humana más avanzada jamás creada. Motores de deformación de la realidad, armas que podían manipular fuerzas fundamentales y escudos que existían en múltiples dimensiones a la vez. «Comiencen el ataque», ordenó Hake. Las naves humanas parecieron multiplicarse a medida que sus motores de deformación de la realidad. Cada nave creó docenas de copias de sí misma, confundiendo los sensores del Consejo y los sistemas de objetivos. Los alienígenas se encontraron disparando a fantasmas. Mientras las naves humanas reales atacaban desde ángulos inesperados, el almirante Zephyr, al mando de la última flota del Consejo, observó con desesperación cómo sus formaciones se desmoronaban. «¿Cuántas naves tienen?», preguntó. Exigió. Su oficial táctico se quedó mirando. Las lecturas que no tenían sentido. «Señor, nuestros sensores muestran 2000 naves humanas, pero...». La inteligencia dijo que solo tenían 200. Es otro truco del que Zephyr se dio cuenta. Pero, ¿cuáles son reales? La respuesta llegó cuando las armas humanas comenzaron a destrozar las naves del Consejo como si fueran papel. Los alienígenas nunca se habían enfrentado a rayos de manipulación de la fuerza que podían hacer que la materia simplemente dejara de existir o torpedos cuánticos que impactaban objetivos. Antes incluso de ser disparados. La capitana Sandra Michei lideró un grupo de abordaje hacia la nave insignia del Consejo. Sus marines se movían por la nave alienígena como fuerzas imparables, su armadura servoprotegiéndolos de todo que el Consejo pudiera lanzarles. Pero en lugar de matar a la tripulación, les ofrecieron una opción: rendirse y unirse al nuevo Gobierno Galáctico. Sandra le dijo a cada oficial alienígena, o permanecer leales a los líderes, que les han estado mintiendo durante miles de años. Muchos eligieron rendirse. Otros, como el almirante Zephyr, eligieron luchar hasta el final. La batalla duró horas, pero el resultado nunca estuvo en duda. La tecnología y las tácticas humanas eran simplemente demasiado avanzadas. Mientras las últimas naves del Consejo se rindieron o se retiraron, Jake recibió un mensaje de Nexus Prime. El portavoz principal, Melin, quería negociar. Almirante Morrison, dijo el líder alienígena al abrirse la comunicación. Solicito los términos de la rendición. Hake miró al ser que una vez comandó la mitad de la galaxia. Mousin parecía más pequeño ahora, su arrogancia se transformó en derrota y agotamiento. Rendición incondicional, respondió Hake. Pero no estamos aquí para vengarnos. Cualquier especie que acepte el nuevo orden será tratada como igual. El presidente Clark llegó a Nexus Prime 3 días después a bordo de la nave humana más reciente, la TIS Unity. La enorme nave sirvió como nave de guerra y centro diplomático, mostrando a la galaxia que la humanidad podía ser fuerte y pacífica. La ceremonia de rendición tuvo lugar en las antiguas cámaras del Consejo. Representantes de docenas de especies observaron cómo Melin disolvía formalmente el Consejo Galáctico y transfería la autoridad a la recién formada República Galáctica Terran. Hoy marca el fin de una era, anunció Clark a los alienígenas reunidos. Pero también marca el comienzo de algo mejor. Una galaxia donde todas las especies son libres de crecer y prosperar. La transformación comenzó de inmediato. La DRA. Lisa Gray, ahora nombrada directora de investigación galáctica, abrió los archivos secretos del Consejo a todas las especies. Los avances médicos que podrían salvar miles de millones de vidas se compartieron libremente. Las tecnologías que podrían acabar con el hambre y la pobreza se pusieron a disposición de todos. El exalmirante del Consejo Zephyr, que había elegido servir en el nuevo gobierno en lugar de enfrentar la prisión,
trabajó junto a oficiales humanos para integrar flotas alienígenas en la Fuerza Espacial Terran. La transición fue más fluida de lo que nadie esperaba. ¿Por qué eres tan generoso?, le preguntó Cepra Hake durante una de sus reuniones de planificación. Podrías habernos esclavizado a todos. Hake sonrió. Porque eso no es lo que somos. Los humanos creen que todos merecen la oportunidad de ser libres y felices. La opresión genera rebelión. La libertad genera cooperación. Un año después, el canciller supremo Clark se presentó ante representantes de más de 200 especies en el nuevo Senado Galáctico. Las antiguas cámaras del Consejo habían sido reconstruidas para dar cabida a muchas más voces que las 12 especies gobernantes originales. Mis conciudadanos de la galaxia. Clark comenzó su discurso inaugural. Nos encontramos en el comienzo de una nueva era de exploración y descubrimiento. El conocimiento ya no será acaparado por unos pocos. Las especies jóvenes ya no estarán enjauladas. Juntos alcanzaremos las estrellas. Los aplausos provinieron de seres de todas las formas y tamaños, unidos no por la fuerza, sino por valores compartidos de libertad y progreso. En la audiencia, antiguos enemigos se sentaron junto a nuevos aliados, todos trabajando por un futuro común. La directora Lisa Gray anunció la primera misión de exploración conjunta de la galaxia a la cercana Andrómeda. Las naves humanas transportarían tripulaciones mixtas de científicos y exploradores de docenas de especies en busca de nuevos mundos y nuevos conocimientos para beneficiar a todos. El final. La escena tuvo lugar en una escuela en la Nueva Tierra, una de las colonias más antiguas de la humanidad. Niños de muchas especies aprendieron juntos sus diferentes culturas y habilidades, enriqueciéndose mutuamente. Maestros humanos y alienígenas trabajaron codo con codo preparando a la siguiente generación para una galaxia sin límites. Sobre ellos, naves de toda la galaxia viajaban libremente entre mundos, llevando conocimiento comercial y amistad a cada rincón del espacio conocido. La galaxia que una vez buscó contener a la humanidad ahora prosperaba bajo el liderazgo humano. El ultimátum del Consejo, de hecho, había fracasado. En lugar de enjaular a la humanidad, había liberado a toda la galaxia.